Las últimas encuestas señalan un tema que es sumamente preocupante. La fecundidad en general en nuestro país se reduce, pero hay un grupo en el cual esta reducción es mucho menor, el embarazo adolescente. Es decir, mujeres muy jóvenes están teniendo hijos muy tempranamente. Pareciera ser que lo que se ha hecho hasta ahorita no es suficiente. Todos señalan que un embarazo adolescente, aun cuando es deseado, puede cambiar todo el proyecto de vida de esta joven mujer. Puede también hacer que se acentúe la pobreza, que se acentúe la violencia. El embarazo adolescente sin duda es uno de los grandes desafíos sociales y tenemos que analizar cuáles son las respuestas que se han dado y qué más podemos hacer. De eso lo haremos hoy en el Estudio de México Social. Ser madre o padre adolescente obliga a la pérdida de vivencias adolescentes y coarta el aprendizaje previo a la toma de decisiones profesionales. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, CONAPO, el embarazo en adolescentes afecta la salud, la educación, las relaciones sociales y culturales, la economía y el proyecto de vida de cada adolescente. El documento Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015 del CONAPO muestra que la maternidad y la paternidad tempranas suelen tener efectos negativos graves hacia sus hijos e hijas. La inexperiencia y corta edad de las y los adolescentes exponen a su descendencia a condiciones adversas que obstaculizan su desarrollo. El tema del embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia en nuestro país, debido a que México tiene 22 millones de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. El 23% de las y los adolescentes entre 12 y 19 años ya han iniciado su vida sexual. Solo 1 de cada 3 adolescentes emplea un método anticonceptivo en su primera relación sexual. Y a nivel nacional, 18 de cada 100 nacimientos ocurren en madres adolescentes. Al respecto, el Consejo Nacional de Población refiere la necesidad de desarrollar una educación integral sobre sexualidad en las escuelas, garantizar el acceso a los insumos adecuados y eficaces de anticoncepción entre adolescentes, complementados de una campaña eficaz de promoción sobre su uso con intervenciones directas en medios de comunicación, y lograr la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo nacional para que aprendan los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que puedan desarrollar una apropiada calidad de vida. El Estado mexicano debe orientar las acciones para la reducción del embarazo en adolescentes, además de sensibilizar a todos sus niveles de gobierno e instancias públicas sobre la urgente atención a todas las mujeres para una maternidad saludable y segura. Lo hemos dicho varias veces. El país tiene 2 instituciones que en términos de datos sociales han demostrado que son fiables, que tienen la autoridad moral en términos de podernos mostrarnos dimensiones de la cuestión social que son muy importantes para comprender, transformar y construir un México social. El INEGI sin duda encabeza estas instituciones y recientemente ha presentado distintas encuestas que nos dan idea de una complejidad social mayor. No solo esta dimensión de 120 millones de mexicanos, 32 millones de hogares, pero hay datos adentro, sobre todo en la encuesta de dinámica demográfica, que sin duda son preocupantes y que requieren un análisis mayor. Por eso yo le agradezco mucho nuevamente al doctor Carlos Beldi, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que esté para hablar de uno de los temas que creo que a todos nos preocupa. La situación de los jóvenes, de los adolescentes, los riesgos que tiene. Y sobre todo hay un tema central, la fecundidad. Y antes de entrar a ese tema, me gustaría que empezáramos, Carlos, un poco caracterizando. Todos sabemos que la adolescencia, esta etapa entre los 12, algunos dicen 19 años, algunos dicen 10, 17, es una etapa enormemente importante para todos nosotros y que obviamente tiene grandes desafíos para los hogares, para los jefes de familia, pero me gustaría que desde tu punto de vista, ¿cómo podrías describir esta etapa y por qué es tan importante y por qué es tan preocupante algunos riesgos? Bueno, voy a aprovechar algo que has mencionado que tiene relación con el límite
de edad en el que se considera que un individuo está en la adolescencia. Sí. Y porque es muy interesante la mención que has hecho. Es decir, hay quien habla de 19 años, hay quien habla de 24 años, de 29 años. Y lo que vemos es que la adolescencia se va haciendo cada vez un periodo más amplio en la vida de los individuos. Y lo interesante es que esto no responde a una preocupación estadística, responde a un fenómeno social que refleja muy claramente lo que sucede en la sociedad. Y tiene que ver, entre otras cosas, desde luego con el alargamiento de la vida humana. Tenemos esperanzas de vida que en algunos países superan los 80 años, estamos en México por encima de los 75 años, y eso impacta cada una de las diversas etapas que vive un individuo. Y en el caso de la adolescencia, además de esta ampliación de la vida de los individuos, tiene que ver también con las condiciones de los jóvenes. Y un fenómeno cada vez más notorio que explica la ampliación de la adolescencia es la dificultad de insertarse en la estructura productiva que los haga tener una vida independiente del hogar de los padres. Vemos que cada vez es más notorio, más evidente, y esto sucede en todos los sectores sociales, desde luego, que los jóvenes permanecen en la casa de sus padres durante más tiempo. Y este fenómeno, por otra parte, corrígeme, parecía ser que la infancia se reduce, esta etapa inicial de 1 a 11 años, y la adolescencia, esta percepción de las diferencias, este despertar de una sexualidad, esta noción de construir una identidad y a veces diferenciándose con los padres, y por otra parte esta interacción con mundos más amplios que el hogar. Sí. Empiezan a salir, pues obviamente es un desarrollo muy importante en la personalidad, en términos de esta construcción de quiénes son ellos mismos, su cuerpo, quiénes son los otros, valores, estructuras, digamos, de normas. Una etapa muy difícil que va acompañada, por otra parte, con esta conciencia de carencias, este mundo brutal de consumo y las frustraciones de no poder adquirir el objeto del mes o de la semana, más una percepción que yo recojo, pues esta realidad de que la autonomía puede ser algo pues ni siquiera imaginable, ¿no? Pueden tener un hermano mayor de 20 años que sigue viviendo ahí, que no encuentra trabajo, capaz que tiene una pareja dentro de la casa. Entonces esta adolescencia se extiende y es un fenómeno que, pues yo creo que a todos los hogares, independientemente de ingresos, ponen en enormes retos y desafíos, pero cuando se vive una localidad marginada, no se tiene ingresos, no se tiene una vivienda adecuada, hay hacinamiento, esto debe ser una etapa mucho más compleja, asociado al tiempo de estar solos. Sí, claro. Bueno, quisiera introducir una perspectiva distinta para no repetir, digamos, ideas que incluso ya no coinciden con lo que vivimos en la sociedad, y es la situación de incertidumbre ligada a la adolescencia. En la infancia uno no tiene preocupaciones, es probablemente una etapa pues llena de felicidad. Debería simplemente ser, sí. Porque uno no se preocupa por el futuro, simplemente. Pero cuando se entra a una etapa en donde se deja la adolescencia y entra uno precisamente a la adolescencia, empieza una etapa de incertidumbre. Incertidumbre por el futuro, y no estoy hablando del futuro a largo plazo, del futuro inmediato. Y por eso se explica en muchos casos que se dice los jóvenes ante esas situaciones que viven en la sociedad, en sus hogares, cualquiera que sea la estructura del hogar, quiere vivir el presente porque ve un futuro con gran incertidumbre, cosa que no necesariamente sucedía en el pasado. Entonces, creo que esto caracteriza al adolescente en nuestros tiempos. En nuestras generaciones uno sabía muy probablemente que si terminaba una carrera universitaria, pues tenía asegurado un lugar, una ocupación, como se decía, decente, que garantizara ingresos, prestigio social, etcétera, etcétera. Y ahora no. Es decir, incluso cuando se puede el joven acceder, cuando se puede acceder a la educación, no tienes el futuro asegurado. Entonces, la incertidumbre caracteriza la adolescencia del día de hoy. Y eso explica muchos de los fenómenos que nos preocupan precisamente en este momento. Entremos a este fenómeno que convocamos este programa, este diálogo. Uno de los fenómenos probablemente
Tú lo has dicho y lo dijiste, creo que en este programa también, muchas veces, que transforma el proyecto de vida es un embarazo. Sí. Sea planeado, sea una abrupta realidad, por un acto de violencia o por un acto simplemente de falta de previsión, el embarazo sí es un acto que transforma el proyecto de vida. Absolutamente. ¿Cuáles son las dimensiones? O sea, haznos un recuento histórico, porque este tema del embarazo no es reciente. Yo recuerdo, por lo menos en los 90 empezó a mostrarse esas preocupaciones y, bueno, había esta política de población en términos de reducir fecundidades en todos los estratos. Sí. Pero ¿cómo podrías describir históricamente cómo ha evolucionado el fenómeno del embarazo adolescente en el país en las últimas 2, 3 décadas? Bueno, primero debemos recordarle al público que ese es un tema recurrente. Desde luego, eso debe preocuparnos, porque quiere decir que no se ha hecho lo suficiente para atenderlo como problema. Hay quien simplonamente dice que esto no es un problema, pero quisiera argumentar en el otro sentido. Esto es un problema, porque como muy bien lo has mencionado, una persona que tiene un hijo en la adolescencia tiene prácticamente descrito lo que va a suceder en su futuro, en un porcentaje muy importante. Déjame hacer un corte para que revisemos las cifras y me quedo con esta reflexión. Un embarazo transforma totalmente el proyecto de vida y coloca esta etapa de adolescencia en una situación de una adultez. Así es. De súbita, brutal, que tiene enormes consecuencias y que puede hacer mucho más dura la incertidumbre. Pero por otra parte, creo que tenemos que tratar de escribir, y por eso me gustaría ahorita, entrando al siguiente corte, que nos escribas sí las magnitudes, pero también cómo ha evolucionado la percepción de las causas de este fenómeno. Creo que ha habido una evolución. Vamos a un corte y regresamos para hablar de una de las dinámicas demográficas más complejas, más importantes, la fecundidad de un país. Pero cuando la fecundidad se trata de una etapa de vida caracterizada por la adolescencia, independientemente del periodo, 19, 20 años, no se diga 12, 11, 14, 15, transforma brutalmente el proyecto de vida y pone una enorme barrera para cualquier efecto positivo que busque políticas públicas. Una vez que hay un embarazo, creo que muchas de las políticas públicas quedan totalmente limitadas. Así es. Y incluso marginadas de la misma necesidad de estos jóvenes. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015, en 2013 en Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero y Nayarit, más del 19% de los nacimientos fueron de adolescentes, comparado con menos del 16% en el Distrito Federal, Nuevo León y Querétaro. En términos de fecundidad, la ENADIT de 2009 señala que el promedio nacional de nacimientos de las mujeres de 15 a 19 años fue de 69.5 nacimientos por cada 1,000 mujeres. Zacatecas, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Colima, Morelos, Oaxaca, Nuevo León y el Distrito Federal tuvieron tasas menores de 65 por cada 1,000, mientras que Quintana Roo, Nayarit, Chiapas, Durango, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua y Jalisco tuvieron tasas mayores a 75 por cada 1,000. Carlos, perdón por la interrupción, pero a ver, danos una secuencia de cuál ha sido este largo proceso que parecía ser, como decías al final del comentario, no hemos logrado pues realmente incidir o reducir la tasa de fecundidad. Descríbenos cómo históricamente has observado este fenómeno de la fecundidad en adolescentes. Sí, claro. Al inicio del programa mencionaba las fuentes de información. Tenemos fuentes de información que nos permiten documentar muy claramente y con gran confiabilidad la evolución de este asunto que nos ocupa ahora. Y eso es realmente un ejercicio estadístico reciente. Es decir, apenas en 1975, que se hizo la primera encuesta nacional sociodemográfica, permitió dimensionar este problema de la fecundidad adolescente. Y claro, en ese momento en donde el promedio de hijos que tenía una mujer
superaba muy fácilmente lo que se denomina en México la media docena, pues era visible claramente ya en ese momento, y repito, con información confiable, Sí. que la fecundidad adolescente era un fenómeno que requería la atención de políticas públicas que lo atendieran. Estamos hablando, desde luego, de fecundidades cercanas a lo que se denomina técnicamente fecundidad natural, es decir, las mujeres tenían prácticamente el número de hijos que físicamente estaban en posibilidad de tener. Bueno, sucedió un fenómeno de caída acelerada de la fecundidad. Pasamos de un indicador técnico que se denomina tasa global de fecundidad de alrededor de 6 hijos por mujer, a un indicador que en este momento está cercano a 2 hijos por mujer, para que se dé uno cuenta de lo que significa un cambio de esa magnitud. Esto en otros países llevó décadas para que sucediera, pero no en el caso de nuestro país, que fue una caída abrupta. Sin embargo, la fecundidad adolescente, y esto es lo verdaderamente preocupante, si bien bajó de manera significativa, tenemos ya prácticamente lo que va de este siglo, que se ha detenido. Y se ha detenido de manera abrupta. Es decir, la fecundidad sigue bajando en otras edades de la etapa reproductiva de las mujeres, pero no sucede lo mismo con la fecundidad de las adolescentes. Entonces, la encuesta más reciente que mencionabas, pues muestra que hay un nivel cercano prácticamente a los 80 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. Y eso nos regresa a años del pasado, en donde se había logrado reducir ya a esa cifra, pero no ha habido cambios significativos. Y esto es lo verdaderamente preocupante. Tenemos en este momento más de 400,000 nacimientos que suceden en este país de chicas menores de 20 años. O sea, de los 2.200.000 claro, anuales, es decir, estamos 400.000 son de mujeres muy jóvenes. Muy jóvenes. Y si contamos además a las niñas menores de 15 años, pues ese es un fenómeno que nos debe preocupar a todos en la sociedad mexicana. Sobre todo porque va acompañado de una realidad. En este periodo de, digamos, 80s, 90s, estos 15 años, sí hubo un incremento en el número de años de escolaridad, sin entrar en el tema de aprendizaje o comprensión. O sea, sí tenemos una generación con más años de escuela. Sí. Y yo recuerdo que el supuesto central que teníamos en los 90, siglo pasado, es a más años de escolaridad se pospone la formalización de una relación y el nacimiento de un hijo. Entonces, parece ser que algo está pasando que no basta, pues no es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál ha sido la evolución? ¿Cómo los especialistas, los estudiosos de estos temas como tú, qué pensaban, qué hipótesis tenían en los 90s, y a ver si podemos llegar a esta multicasualidad, me imagino, de un fenómeno tan complejo como el embarazo adolescente? En los 90s, ¿cómo se explicaba este continuo avance progresivo? Me imagino era por la escolaridad, o cuál eran las hipótesis de trabajo en esa época. Sí, claro. Es decir, hay una relación muy clara, muy evidente entre nivel de escolaridad y nivel de fecundidad, una relación inversa. Si a mayor nivel de escolaridad se reduce la fecundidad. Pero lo que está sucediendo en años recientes es que incluso en los grupos de escolaridad a partir de la educación media superior, la fecundidad no desciende. Efectivamente, algo está pasando. Y hay un fenómeno preocupante porque especialmente en las escuelas de nivel medio superior es cada vez más notorio que hay niñas, jovencitas, que quedan embarazadas. Lo que se discute ahora es si ese es un fenómeno que va a hacer que abandonen la escuela. No necesariamente, porque las políticas que han pretendido incidir sobre este fenómeno, pues están apoyando precisamente a las madres adolescentes que están ya en la escuela. Pero hay un porcentaje importantísimo de mujeres que no pueden acceder a la escuela, que se quedan incluso con terminar la educación primaria, secundaria, como se dice, si bien les va, pero en ese momento deciden abruptamente bifurcar un camino que se suponía que iba a ser precisamente el de mayor preparación a través del nivel de escolaridad que va siendo cada vez mayor en esta sociedad.
y deciden embarazarse. Y está sucediendo un fenómeno, repito, en todos los estratos sociales. Bueno, eso tiene que ver, por cierto, con otras situaciones. Tiene que ver con el mercado matrimonial también. A ver, explícanos esto del mercado matrimonial. El mercado matrimonial cada vez es más difícil para una persona que pretende formalizar una unión, que quiere tener un matrimonio formal. Por muchas razones. Las primeras tienen que ver con la incertidumbre. Sí. Es decir, hay muchos jóvenes que deciden, pues mejor tener relaciones con su pareja. Sí, ya no es una condición, una relación formal. Así es. Para tener una actividad sexual, una vida sexual activa. Así es, lo facilitan muchas cosas, incluso para el público, hay que decirlo. En las épocas pasadas, en donde teníamos muchos hermanos, pues era difícil llevar a la novia a la casa, porque además la madre estaba en la casa. Sí. Pero ahora que los padres salen a trabajar, que se tienen menos hermanos, se facilitan las cosas. Los jóvenes ni siquiera tienen que ir a un motel. Es un asunto de los adultos. Los jóvenes tienen relaciones sexuales en su propia casa. En todas partes, por decirlo de una manera, digo. Sí, lo menciono porque se facilitan las cosas. Hay una mayor liberalización y una mayor actividad sexual más temprana, como también documentan otras estadísticas. Sí, ¿no? Y no solamente eso, hay también relaciones sexuales desprotegidas. Porque para muchas jovencitas, hablando del mercado matrimonial, pues es incluso una estrategia para poder tener una pareja conyugal. ¿Tú crees que eso es un factor determinante, esta idea, digamos, deja ponerlo como tú dices coloquialmente, atrapar a la pareja a través de un embarazo? Sí, sobre todo en determinados sectores, ¿eh? No es un fenómeno que pueda generalizarse entre todos los adolescentes. Esto más bien sucede entre mujeres en edades más avanzadas, en donde, como se dice en mexicano, si no se casan a cierta edad se les pasó el tren y se quedan para vestir santos. Entonces sí hay una estrategia. Pero entre muchos sectores sí, porque ante la dificultad de poder reafirmarse como individuo a través, por ejemplo, de un trabajo remunerado, lo que deciden muchas jovencitas es asumir el rol de madre, porque estamos en una sociedad en donde pues casi se santifica a la mujer que es madre. Quitaría casi la denominación que he utilizado. Es decir, no casi, realmente se santifica a la madre en México. Entonces, para las jovencitas pueden tener relaciones sexuales sin utilizar anticonceptivos, porque a final de cuentas van a ser madres, y eso es un reconocimiento en la sociedad. Pero por otra parte está, y tú lo has subrayado y escrito, o sea, también la disponibilidad de métodos anticonceptivos sigue siendo un tema. Leía la encuesta Lenadit y, por ejemplo, el principal lugar donde un adolescente decide obtener un método anticonceptivo no es como debía ser un centro de salud, el mismo centro educativo, es una farmacia, con la dificultad económica, la dificultad de cierto rubor. O sea, hay una discusión sobre la disponibilidad de métodos anticonceptivos y hay una posición, incluso críticas, tú lo has dicho recientemente en algunos foros que hemos asistido juntos, en términos de que una política activa de promover derechos sexuales, que implica, entre otras cosas, disponibilidad de métodos anticonceptivos, ha sido, digamos, de una manera muy poco clara en los últimos años. Pareciera ser que está en el discurso, pero cuando uno ve las cifras de cuántos métodos anticonceptivos se distribuyen en hospitales, clínicas, unidades médicas, sobre todo son rurales, parece ser que es un tema que hay reticencias morales y que también están afectando, digamos, en el caso de un joven que sí quisiera tener una vida activa sexual, responsable, pero no es fácil conseguir un método anticonceptivo, más allá de que la pareja lo acepte. ¿Cómo describirías este fenómeno? Bueno, has tocado un punto muy sensitivo, desde luego, para la sociedad mexicana, pero muy importante también en términos de políticas públicas. En años recientes, y nuevamente yo creo que en lo que va del siglo que nos toca vivir ahora, se ha abandonado la política de población. A ese nivel se ha abandonado, o sea, sí lo subrayas. Puedo decirlo muy claramente con los datos en la mano, porque es a lo que me dedico a investigar. Se ha abandonado, y uno de los componentes de la política de población era garantizar el acceso a la anticoncepción.
para los jóvenes, para cualquier persona, pero para los jóvenes más, acceder a los anticonceptivos es en algunos casos una acción muy difícil. Es decir, no es suficiente con campañas de difusión sobre la existencia, el uso y desde luego el impacto que tiene los anticonceptivos en la vida de un joven. Es necesario garantizar el acceso y eso se ha olvidado. O sea, es difícil para un joven, Claro. empezar, una comunidad de menos de 2,000 habitantes. No puedes conseguir marginada, anticonceptivos. Debe ser muy complicado para los Así es. jóvenes acceder. Pero no solamente eso, en la propia ciudad capital de este país, creo que el público debe saber que hay cadenas comerciales en donde tienen prácticamente ocultados los anticonceptivos. Es decir, para un joven solicitar anticonceptivos independientemente de que todo sea modernizado es una complicación. Sí, no es accesible, tiene que... Claro, Digo, me imagino el rubor de un joven de 15 años o una jovencita así es. que tiene la decisión, pero no se les facilita y hay cierta, no sé si comercialmente, una manera moral de, bueno, pues lo ponen atrás y Así es. tienen que acceder y creo que eso inhibe. Porque Sí. no está en los centros de salud, o sea, no es fácil tampoco. La estadística lo dice, o sea, están Sí. consiguiendo en farmacias, no en los centros de salud, y eso debe ser muy difícil. Sí, y no solamente eso, es decir, el precio de los anticonceptivos que comercialmente están a disposición del público es muy oneroso para los jóvenes. Déjame hacer un corte y regresamos a seguir hablando sobre las enormes realidades de una política de población que sostiene, se ha abandonado, Así sobre todo en es. esta parte de disponibilidad de métodos anticonceptivos y que puede estar atrás de uno de los elementos que, bueno, la tasa de fecundidad sigue creciendo o no que decrece con la magnitud que debería, pero me gustaría que abundáramos en otros factores que están atrás, ¿no? Algunos sostienen que tiene que ver con este inicio temprano de la vida sexual de los jóvenes, esta noción del mismo cuerpo, sexualidad, que nuevamente está atrapado en discusiones morales. Vamos a un corte y regresamos a seguir hablando del embarazo adolescente, uno de los fenómenos más complejos de la dinámica demográfica y que sin duda acentúa la dificultad para que estos jóvenes construyan proyectos de vida digna, autónoma y que los lleva a dimensiones a veces de pobreza y también de violencia, Así porque es. muchas veces una mujer joven que es rechazada por su pareja y tiene otro hijo de otra pareja vive condiciones de exclusión y de violencia, que atrás de esto también está el fenómeno del embarazo adolescente. Damos un corte y regresamos al Estudio de México Social. Según la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015 del Consejo Nacional de Población CONAPO, las adolescentes de 15 a 19 años de edad que tienen como tope la primaria completa o una menor escolaridad tienen una tasa de fecundidad casi 3 veces más alta que las que han asistido a la preparatoria. Actualmente, terminar la primaria ya no resulta un factor protector contra el embarazo en la adolescencia. La tasa cae por debajo del promedio nacional solamente cuando terminaron la secundaria y continuaron estudiando. Entre las de 12 a 14 años, la tendencia es similar. Las que no tienen escolaridad tienen una tasa de fecundidad de 11.5 por cada 1,000, comparada con 1.7 por 1,000 para las que tienen primaria completa. Carlos, pero finales de los 90, inicio del siglo XXI, el enorme temor al SIDA se convirtió en una palabra dura y rompió una dinámica sexual muy libre de los 80, pero la aparición del SIDA sí tuvo un efecto brutal y nuevamente no sé si se documentó el uso de anticonceptivos para evitar la transmisión, pero parece que eso ya se normalizó, que ya no es un tema que generaba cierta preocupación y búsqueda de métodos anticonceptivos, pero también atrás de eso están las enfermedades de transmisión sexual. Parece que los jóvenes no tienen estos temores y ni siquiera por esa razón hacen el esfuerzo y el enorme proceso de buscar cómo consiguen un método anticonceptivo cuando se sabe que hay una gran libertad sexual y que la pareja pudo haber tenido antes varias, etcétera. ¿Cómo
¿Cómo se ha generado este proceso? ¿Hasta dónde el SIDA sí logró, y corrígeme si estoy bien a decir, que se normalizó y que ya no es un temor suficiente en la sociedad? Sí, bueno, quisiera hacer un recorrido rapidísimo por este asunto. En otro momento era el embarazo, el fenómeno que generaba temor en una pareja que no había formalizado sus relaciones conyugales para evitarlas, ¿no? Posponía entonces, porque si no quedaba embarazada la mujer. Y había desde el tema económico, pero también un tema social, el rechazo de que, bueno... Sí, sí. Entonces, digamos, eso es lo interesante, pero también lo paradójico. Hubo otro momento en donde las enfermedades de transmisión sexual, y como lo has mencionado, el SIDA incidió en las prácticas sexuales. Es decir, desde luego que inhibió o cuando menos transformó el comportamiento de muchos sectores de la sociedad, y en el caso de los jóvenes esto es así. Esto explica, desde mi punto de vista, en el caso de los jóvenes, que más que utilizarlos con propósitos anticonceptivos, utilizaban especialmente el condón como protección para las enfermedades de transmisión sexual. Pero en este momento en donde el desarrollo científico ha logrado inhibir los riesgos precisamente asociados al virus de inmunodeficiencia, los jóvenes se sienten inmunes. Y entonces se ha convertido ya en una práctica incluso cada vez más generalizada entre ciertos sectores de tener relaciones sexuales sin ninguna protección. O sea, ya no es un temor, ya... No. Efectivamente, ya no le temen al SIDA, porque a final de cuentas, pues la sociedad ha evolucionado, bueno, la medicina en este caso, de tal manera que puedes atacarlo y prolongar la vida de los individuos. ¿Y las otras enfermedades de transmisión sexual no son preocupación? Digo, yo tengo la percepción que no, o sea, no se menciona, no se dice, no recuerdo la estadística, tengo la percepción de que sí, en términos de salud, sí es un tema, sigue estando presente, pero bueno, los antibióticos, la disponibilidad, digamos, de medicinas o del cambio, pues de alguna manera pues enfrentan, efectivamente, probablemente con menos problemas que hace los 50, por decir, ¿no? Sí, sí ha tenido un fenómeno, digamos, positivo, pero por otro paradójico, porque no es una preocupación. Y no es una preocupación porque creo que no se ha puesto especial énfasis en advertir a los jóvenes de los riesgos que implica una relación sexual desprotegida. Entonces, este es un asunto importante porque aquí sí tiene que ver con una campaña de información que debe incluir a los jóvenes de todos los estratos. Lamentablemente, como parte de este problema al que he hecho referencia del abandono de las políticas públicas en materia de población, se ha abandonado la educación sexual en las escuelas. Es decir, hay referencias desde luego de ello, pero en la práctica no se está haciendo el suficiente esfuerzo para educar sexualmente a los individuos. Bueno, está atrapado en estas discusiones morales en que los derechos sexuales es un tema que no incumbe a los jóvenes, ¿no? Y está atrapado en visiones que asumen que solo los adultos casados con ingresos podían tener esa vida activa sexual, entonces mejor no se menciona. Por otra parte, esto así ha afectado, probablemente en términos de la disponibilidad, el precio mencionabas de los métodos anticonceptivos no son baratos, la falta de accesibilidad. Pero hay que decirlo muy claramente también, es decir, hay una campaña que nos lleva a retrocesos significativos. Es decir, a esta visión de las relaciones sexuales como algo que debe evitarse cuando es un comportamiento totalmente natural de los seres humanos y que desde luego va asociado a la edad de los individuos, pero que se asume que es un comportamiento que debe satanizarse, y utilizo la palabra con el sentido, a partir de esta visión de la sociedad, ha inhibido precisamente acciones públicas en esta materia. Y esto acompañado de procesos muy complejos, porque bueno, se ha documentado también una vida sexual en algunos grupos, sectores sumamente riesgosa, ¿no? Múltiples parejas en una reunión, etcétera, una especie de ruleta sexual. El otro día leía un estudio etnográfico de esto, ¿no? O sea, especie de intercambian en una misma
reunión o fiesta, etcétera, sin ninguna noción de las consecuencias que podía Así tener es. de embarazo o enfermedades. Y en ese sentido, yo tengo que recientemente subrayar, se anunció un nuevo programa para enfrentar el embarazo adolescente. Un evento presidido por el presidente de la República, Secretaría de Salud, y se hizo una mención de que sí es un tema preocupante para esta administración y se lanzó un nuevo programa, no sé si es un programa nacional de embarazo adolescente, creo que algunos meses y nuevamente con esta enorme complejidad, la intersectorialidad, la coordinación. ¿Cómo observas este planteamiento que por lo menos yo subrayo? Qué bueno que se reconoce que es un tema, qué bueno que se lanza, pero si no se instrumenta, si no logra, cambia inercias burocráticas, administrativas, sobre todo en la República, 32 entidades en las cuales tenemos, pues a veces muy acentuadas estas visiones morales de rechazo a vidas fuera del matrimonio legalmente constituido o sancionado por alguna iglesia. Este nuevo plan, me gustaría que entráramos ya en esta parte. ¿Qué has observado de las grandes estrategias? ¿Podemos decir que está empezando? ¿Podemos decir que sí hay una voluntad? ¿O cuál es tu percepción? Que todavía no sabemos qué va a suceder con este documento por lo pronto. Bueno, un asunto fundamental tiene que ver con la concepción misma del programa. Es decir, bienvenido un programa que pretende atender un problema real de dimensiones significativas en la sociedad mexicana. El problema es que en la visión de este plan se subraya, desde luego, un objetivo que tiene que ver más bien con problemas de salud de los individuos. Y el embarazo adolescente no es un problema de salud, es un problema social en todas sus dimensiones. Sí, es un problema de salud, desde luego, porque tiene que ver con la salud del pequeño que nace producto de una madre adolescente, tiene que ver con la salud de la madre, pero tiene que ver también con un problema económico, tiene que ver con un problema político, tiene que ver con un problema de medio ambiente, y así podía sumar más dimensiones. Es decir, el embarazo adolescente no es un problema de salud. Digamos, no solamente de salud, tiene implicaciones sociales brutales. De muy diversa índole y que afecta desde luego a la familia del adolescente que se embaraza, pero afecta a otros ámbitos más allá de la familia, porque es muy costoso un embarazo en la adolescencia para la sociedad, no solamente para la madre adolescente. A ver, vamos por esa ruta. Sí. El costo para la sociedad de estas mujeres, 400,000, un poco más, 450,000 niños nacidos vivos, mujeres muy jóvenes, a veces menores de 15 años, que obviamente cambia el proyecto de vida, sin ponerle adjetivos. Para la sociedad mexicana, ¿qué implica esta situación de una tasa de fecundidad que no logra reducirse como debería? Y eliminarse la de menores de mujeres de 14, 13 años, eliminarse totalmente. ¿Qué costos tiene para la sociedad este fenómeno que no logramos reducir? Bueno, tiene un costo enorme y eso es quizá lo que no se percibe. Tiene un costo en términos de salud, como repito, y me parece muy importante. Pero no solamente es ese costo, es un costo económico, desde luego, porque significa atender a las madres adolescentes que además lo que está sucediendo en determinados sectores es que tienen el inicio temprano de la maternidad implica al final de la vida reproductiva diferencias en la fecundidad entre mujeres que inician más tarde su historia reproductiva y las que lo hacen en la adolescencia, que casi duplica. O sea, una mujer que inicia su primer embarazo a los 16 años, seguramente tendrá 2 o 3. Termina con muchos hijos, desde luego a final. Que alguien que lo hace más adelante. Efectivamente. Entonces, un objetivo fundamental de una política de población tiene que ser incrementar la edad de inicio de la historia reproductiva en las mujeres. Esto es fundamental. Y este no es solo un problema de salud, es un problema económico. ¿Por qué razón? Pues entre otras cosas, por lo que se ha mencionado ya reiteradamente, porque truncas en muchos casos el desarrollo de lo que se denomina en este modelo de sociedad la formación de capital humano. Es decir,
las mujeres que podrían estarse preparando en la escuela, pues se dedican a cuidar a sus hijos, pero no solamente eso. Es muy claro el impacto que tiene para la formación de los niños el tener una madre en la adolescencia. Claro. Está plenamente documentado que este comportamiento es un comportamiento que se va traspasando entre generaciones. Déjame hacer un corte y regresamos a esta parte porque es cierto, una mujer, independientemente de sus ingresos en la adolescencia, que tiene que, a veces sola, a veces acompañada o mal acompañada, dedicarse a cuidar a su hijo, pues obviamente tiene menos elementos que alguien que tuviera mayores certidumbres, para usar la palabra que usamos al principio. Dejamos un corte y regresamos, porque hablemos de esto, hablemos de si ya no se pudo evitar. Yo he escuchado, algunos gobiernos tienen programas para mujeres adolescentes que tienen ya un hijo, y que me gustaría tu opinión de estos programas que se han dado para acompañar a aquellas mujeres que ya tienen a muy corta edad un niño o 2 o 3 niños. Vamos a un corte, regresamos para seguir hablando del embarazo adolescente. El Consejo Nacional de Población argumenta, de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 2015, que las adolescentes de 15 a 19 años de edad que trabajan fuera del hogar tienen una tasa de fecundidad menor, 13 por 1000, que las que no trabajan, 71.6 por 1000. Los certificados de nacimiento de 2013 muestran que 88% de las madres de 15 a 19 años reportó dedicarse a las actividades del hogar, 7.7% a estudiar y 3.9% a trabajar fuera del hogar. La tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años es menor según el tamaño de la localidad de residencia. En áreas rurales, 65.3 por 1000. La fecundidad es mayor que en localidades de 2.500 a 14.999 habitantes, 62.4 por 1000. Respecto de las de 15.000 a 99.999 habitantes, 57.6 por 1000. Y las de 100.000 o más habitantes, 49.7 por 1000 mujeres. Las adolescentes indígenas tienen una tasa de fecundidad más alta que las no indígenas. La tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad, hablantes de una lengua indígena, es de 96.7 por 1000 mujeres. Las de las no indígenas, de 68 por 1000. Las entidades con mayor porcentaje de adolescentes que son hablantes de lengua indígena son Chiapas, 29%, y Guerrero, 28%. Chihuahua, San Luis Potosí, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla e Hidalgo tienen un porcentaje mayor a 19%, es decir, más del triple del promedio nacional, 6.3%. Carlos, me gustaría tu opinión. Supongamos, hay entidades en que pues está el número de... Bueno, además es visible. Cuando uno va a una comunidad, ves a niñas cargando sus hijos, acompañadas de la madre o de la abuela. Y sé que hay programas que se han hecho, muchos con recursos, estatales, o no sé si municipales, que les dan, no sé si una despensa o les dan ciertos... Bueno, incluso les dan leche en polvo y que genera otro problema, el tema que no estimula la lactancia materna. O sea, ¿cómo has observado estos programas para mujeres que ya tienen un hijo o 2 y son muy jóvenes? ¿Están realmente acompañando a las mujeres? ¿Están realmente resolviendo el problema? ¿O son más, digamos, discursivamente populistas y no logran realmente lo que debe buscarse, ¿no? Sí, la realidad supera lo que uno puede imaginarse cuando escribe una novela sobre este país. Ya que mencionas acciones concretas, debo recordar que en el espacio cercano en que nos ha tocado vivir, se están repartiendo cunas de cartón, como si esto resolviera un problema fundamental para las madres. Sí, en la Ciudad de México están repartiendo cunas de cartón y eso a mí me deprime, ¿eh? No solo me preocupa, porque eso muestra que no se dimensiona lo que significa tener un hijo. No creo que ayude mucho, desde luego, a una mujer tener este implemento. La ayudaría otro tipo de acciones.
Y una de ellas, desde luego, tiene que ver con algo que hemos estado mencionando, es decir, cuáles son los proyectos de vida de las personas. Entonces, el problema del embarazo adolescente, insisto, si bien se ha tratado de abordar con una óptica de salud exclusivamente o centrada en la salud, tiene que ver con una visión que ha considerado que el embarazo es una enfermedad y por lo tanto una visión epidemiológica del asunto quizá pueda incidir sobre ello. Y el embarazo adolescente es un fenómeno muchísimo más complejo que es lo que en esta visión se trata de manejar. Quisiera plantear en otros términos este problema. Cuando se tienen opciones de vida, evidentemente, a pesar de la incertidumbre, pues uno puede tener un abanico que permita tomar una decisión con ciertos elementos. En el caso de un país como el nuestro, el problema de la incertidumbre es de tal magnitud que, primero, ni quienes toman las decisiones le dan una dimensión adecuada al problema y quienes son afectados por el problema no conocen lo que implica para el futuro en su desarrollo, en el desarrollo de cada uno como persona. Y esto pues inhibe desde luego cualquier esfuerzo que pueda hacerse en términos de políticas públicas. Mencionaba este asunto de las cunas de cartón, pero eso es solo un ejemplo. Uno viaja a Chiapas y es realmente un fenómeno que abruma desde mi punto de vista observar a las niñas pequeñitas ya con hijos. A pesar de acciones como las que has mencionado. Hay un apoyo que bienvenido, desde luego, debe ser bienvenido. Son despensas, paquetes de pañales, me imagino. No sé si hay transferencias económicas. También. Pero bueno, yo lo no que... resuelve el problema. No, bueno, yo lo que creo que en la complejidad, la enorme realidad de la ruptura de la trayectoria escolar, las enormes limitaciones de oferta laboral para estas mujeres, así es, que va asociado a la ausencia y carencia de guarderías o espacios para cuidar de estos niños, no se diga si son indígenas o de comunidades muy marginadas. Entonces, son insuficientes, o sea, ese sería mi adjetivo. Tocas un punto fundamental en términos de una política que pretenda enfrentar este problema. Es decir, más que ofrecer pañales y todo tipo de elementos para cuidar al bebé, deberían ofrecerse opciones precisamente de cuidado de los hijos en guarderías. En guarderías ubicadas, desde luego, en términos racionales, en donde hay que atender esta necesidad. Y esto es posible hacerlo. Desde luego que todo cuesta, como se dice, eso no podemos desconocerlo, pero cuesta más un fenómeno como el que estamos mencionando para la sociedad en su conjunto. Esta es una decisión más allá de situaciones morales o con otras perspectivas, es un asunto que tiene costos económicos importantes para la sociedad. Y esto hay que transmitirlo a quienes toman las decisiones. Quisiera decir que un programa para atender el embarazo adolescente, desde mi punto de vista, y yo me dedico a estudiar este asunto, tendría que estar ubicado en la Secretaría de Desarrollo Social, no en la Secretaría de Salud, para empezar. Te dirían que hay una coordinación intersectorial y que sin duda están todos participando en una especie de comité. Yo leí el documento que presentó esta administración y hablaba de construir una figura, no recuerdo el nombre, en cada estado, en cada municipio, con un responsable que articule. Tú y yo sabemos el enorme problema de coordinación, claro, y la realidad, los datos de pobreza nos hablan de que estos jóvenes, estas jóvenes que tienen niños, están viviendo muchos en condiciones de carencias, pese a los incrementos en las coberturas de algunos programas, de falta de ingresos, de entornos de violencias, y que la coordinación entre secretarías estatales, federales, es un tema todavía a resolver. Entonces, yo quisiera, o sea, ¿por dónde empezar? O sea, si tú tuvieras la oportunidad de decir, estos son los 3, los 5 puntos, ¿cuáles serían los más importantes que pondrías tú enfrente del público que nos está viendo? Bueno, primero, asumiendo que un ente como la Secretaría de Desarrollo Social puede implementarlos,
tiene que ver desde luego con algo que se ha abandonado y que mostraba ya desde luego la viabilidad. Es decir, tú tienes que incorporar a los jóvenes a procesos de formación, no solamente en la escuela, sino fuera de la escuela. Es decir, los jóvenes tienen que incorporarse a otro tipo de actividades más allá de la escuela, pero pueden hacerse en la propia escuela que los haga conscientes de este problema. Esa es una parte que tiene que ver desde luego con la formación. Falta en la información escuela. para que los jóvenes se den cuenta del enorme desafío que implica un embarazo Así es. en esas etapas. Así es, desde luego. Esto implica a la Secretaría de Educación, es decir, hay que impulsar lo que se ha abandonado, que tiene que ver con la educación sexual y la educación reproductiva. Tiene que implementarse una acción no retórica, es decir, una acción que haga que el acceso a la anticoncepción esté garantizado para los jóvenes. Es falso, absolutamente falso, que la disponibilidad de anticonceptivos fomente prácticas sexuales tempranas y prácticas sexuales promiscuas. Está suficientemente demostrado que eso no es así. Que es uno de los grandes señalamientos en contra. Claro. Otra acción. Hay que garantizar el acceso al aborto seguro. Este es un tema tabú. Sí, claro. Nadie lo puede tocar. La decisión de una mujer de poder tomar una decisión y lo que pasa, en una entidad es un derecho, en otra entidad es sancionado o es incluso restringido y condicionado, y vemos casos de niñas que han sido violadas, que tienen un embarazo producto de la violencia, y no se le deja tomar una decisión cuando hay todos los elementos agravantes, y hay, bueno, se ha documentado en la prensa de simplemente la autoridad sanitaria del Estado se hace omiso e evita. Hay que garantizar eso, es decir, el acceso al aborto seguro. Así es. Bueno, me pediste te pedí 4 o 5 y puedo seguir muy puntualmente. Hay que evitar formalmente que los matrimonios se inicien en edades tempranas. Hay ya acciones en esa materia. Ya se elevó la edad autorizada para un matrimonio, 16 años. Creo Esto tiene que hacerse. Que sin duda va a ser efectivo, pues. Efectivamente. Y hay necesariamente que incorporar a sectores de la sociedad, ya no a las instituciones, sino a los individuos, a la sociedad civil, a apoyar este tipo de acciones desde sus ámbitos. Es decir, las organizaciones no gubernamentales juegan un papel importantísimo en esta materia. Y tiene que hacerse un esfuerzo de coordinación. Yo insisto mucho en la Secretaría de Desarrollo Social porque creo que es una virtud, digamos, de la estructura gubernamental tenerla, debería articular eso. Claro. Lamentablemente el programa se nos termina, Carlos. Yo te agradezco mucho que estés nuevamente en el Estudio México Social para tocar uno de los temas más complejos. La realidad de que miles de jóvenes se están enfrentando a embarazos no deseados, algunos producto de situaciones realmente muy complejas, pero el tema es, por una parte, las políticas públicas para ayudar a estas mujeres que ya tuvieron un hijo para poder reinsertarse escolarmente, poder tener un ingreso, posponer el siguiente parto y poder realmente construir una vida digna cuando su decisión es autónoma de decidir tener a este niño o niña. Pero tenemos la realidad de que por distintas razones, pues esta fecundidad en jóvenes se mantiene muy alta. Y bueno, ya Carlos Welti señaló algunos elementos: la renuncia a una política de derechos sexuales, reproductivos, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, una noción de que se santifica a veces la maternidad ante la incertidumbre que una niña o joven parece que no tiene ningún espacio en comunidad más que ser madre y bueno, así es. Toma o asume esta decisión y probablemente es protegida con enormes limitaciones para toda la familia. Sin duda es uno de los temas más complejos porque atrás del embarazo adolescente están sin duda fenómenos de pobreza, marginación, exclusión, violencias mayores a estas niñas, y tenemos que enfrentar pues una de las dinámicas demográficas más complejas, los embarazos adolescentes. Gracias, Carlos, por estar, gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que para seguir en contacto está mi Twitter, ml-fuentes, para seguir hablando de estos temas que necesitamos abordar para construir este México social que todos deseamos. Muchas gracias.